Pues muchísimas gracias. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y poder bendecir y al mismo tiempo recibir bendición también, porque ya desde hace ratito estoy conectada ahí y qué tremenda alabanza, qué tremenda presencia de Dios cuando nosotros estamos juntos. Entonces la Biblia dice que su bendición se derrama y con toda la extensión de la palabra se suelta una lluvia de bendición abundante y esa lluvia nos bendice. Entonces es muy importante que nosotros estemos siempre pensando que Dios está al pendiente, que Dios está a cargo de todas las cosas y no hace una diferencia o no es menos con este Congreso de Celebración 2020 que estamos iniciando aquí en Comunidad La Viña de nuestros amigos de Texcoco. Entonces yo voy a compartir un tema. Yo creo que ya toda la gente que está conectada sabe que este tema de Celebración 2020 es ver y oír como Dios. Y a lo mejor muchos de los que ya me conocen o mucha gente que me conoce sabe que ese es uno de mis temas favoritos. Oír la voz de Dios es uno de mis temas favoritos. Hay un libro que escribí junto con nuestro pastor Richard Hayes que se llama Dinámicas del Espíritu Santo. Y en este libro hablamos muchos puntos acerca de cómo oír la voz de Dios, acerca de cómo mover en los dones, y yo voy a estar tocando algunos puntos de esos, pero también enfocándonos en que Dios siempre, y no es la excepción este 2020 que nos ha revolcado la vida y nos ha cambiado la vida, no es la excepción el que Dios quiere hablarnos y el que podemos ver y podemos oír como Él. Entonces, en cada punto de nuestra vida o en cada área de nuestra vida, Dios siempre quiere hablarnos y Dios quiere, dice la Biblia que nosotros al recibir a Dios, entonces la vida misma de Jesús está en medio de nosotros, y si la vida misma de Jesús está en medio de nosotros, la vida misma de Dios está en medio de nosotros a través del Espíritu Santo. Y es la manera en la que nosotros nos empezamos a mover, es la manera en la que nosotros empezamos a caminar, como estábamos cantando hace un rato, en la plenitud de Dios, en medio de todo lo que Dios es, así nosotros empezamos a movernos. Y Dios quiere que nosotros veamos como Él. Dios quiere que nosotros escuchemos las cosas que Él tiene para nosotros, o las cosas que el cielo mismo tiene para nosotros. Entonces no es excepción este año. A lo mejor muchas personas están diciendo sí, pero hoy es el 2020 y el 2020 parecía que pintaba una década esplendorosa, una década asombrosa, una década donde o iniciábamos este año pensando con muchos planes, muchos propósitos, y parece que vino y nos desenchufó la vida. Dios mismo haciendo cosas en medio de nosotros o cambios en medio de nosotros a través de todo lo que sucedió en una manera circunstancial, pero todavía ahí nosotros podemos escuchar a Dios, y todavía ahí, en medio de cualquier circunstancia, podemos ver y podemos oír en la manera que Él oye. Y yo quiero empezar con una palabra, un versículo que yo creo que muchos conocemos y muchos sabemos. Es Joel 2, el capítulo 2, el versículo 28 y 29, y dice: en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos profetizarán, los ancianos soñarán sueños, si los ancianos soñarán sueños y los jóvenes tendrán visiones. Entonces,
aquí Dios nos está diciendo que llega un punto en nuestra vida donde nosotros tenemos una relación con Dios y todo es a través de relación. Yo siempre he dicho, cuando la gente me pregunta, ¿cómo escuchas a Dios? O ¿cómo sabes que es Dios? O cuando tú ves algo, ¿cómo sabes si lo estás viendo con tus ojos naturales o lo estás viendo con los ojos de Dios? ¿O en qué manera tú sabes que Dios está actuando a través de ti, o que Dios está actuando a través de las circunstancias, o que Dios está actuando a través de alguna persona? Entonces la Biblia nos está diciendo aquí que en los postreros días cada persona que tiene una relación con Él puede ver y puede escucharle, puede ver a Dios y puede escucharle también. No solamente nosotros vamos caminando en una vida como ordinaria, sino que en cada punto de nuestra vida o en esa vida ordinaria, Dios quiere manifestarse y Dios quiere que tú veas las cosas que Él tiene para ti. Dios quiere que cada iglesia vea y cada iglesia escuche su voz en medio de estas circunstancias entre nuestra relación con Él, ¿no? Yo siempre he dicho, cuando la gente me pregunta cómo puedes verlo, cómo puedes percibirlo, cómo puedes escuchar de Él, cómo puedes saber que es Dios quien te está hablando en determinado momento, yo siempre digo, porque le conozco. Por el simple hecho que yo le conozco, entonces yo puedo entender que es Él que me está hablando, es Él que me está diciendo hacer algo, es Él que me está mostrando un panorama en medio de ciertas circunstancias, entonces, porque le conozco. Y yo no sé si tú conoces a Dios, pero yo quiero partir de ese punto. Si tú conoces a Dios o no le conoces, es un momento donde tú puedes decir, Dios, ven a mi vida, ven a mi corazón y sé parte de todo lo que yo soy, o sé parte y entra en mi vida accionando o actuando en medio de cada circunstancia, porque conocemos a Dios o porque tenemos una relación con Él, entonces podemos distinguirle y podemos saber que Él es. Si yo hablo con un amigo, con una amiga, yo reconozco cuando Él está hablando, si hay 2 o 3 personas y a lo mejor me tienen altavoz, yo reconozco cuando es su voz. Aunque otra persona esté hablando, yo sé cuando esa persona se refiere a mí, o yo sé cuando es mi amigo o mi amiga quien me está hablando. Así es con Dios. Cuando nosotros entendemos que Dios está en nosotros, entonces tenemos una relación con Él, podemos hablar con Él, podemos tener este estilo de vida, de relación con Él o de comunicación con Él y de intimidad con Él. Entonces nosotros le reconocemos y nosotros sabemos que Él nos habla en determinado momento o en determinada circunstancia en nuestra vida. Entonces Dios quiere hablarnos, Dios quiere darnos sueños, Dios quiere mostrarnos visiones, vamos a ver algunas otras cosas, pero yo quiero primero ver con ustedes varias personas que escucharon a Dios en determinado momento de su vida o que vieron lo que Dios quería que ellos vieran o escucharon lo que Dios quería que escucharan. Y la primera persona de la que quiero hablarles es de Moisés. Moisés, como todos sabemos, pues fue un líder, una persona a quien Dios le llamó libertador de un pueblo de varias o una generación que Dios llevó al desierto y que Dios dijo, voy a darles una tierra donde fluye leche y miel, voy a darles la tierra de promesa, y Moisés fue parte
de liderazgo, parte de la liberación, él fue quien liberó, pero también fue quien les guió, aunque no llegó a la tierra de promesa, pero fue el que guió al pueblo de Israel en medio del desierto junto con grandes hombres que después a lo mejor podremos hablar, pero Moisés fue una de las personas que vio a Dios y le vio en medio de una circunstancia. Había una circunstancia en la que el pueblo de Israel estaba atravesando y que Dios le dijo a Moisés, yo necesito levantarte a ti, mira mi pueblo está oprimido, mira mi pueblo. Entonces yo me imagino que si Moisés caminó en medio de este pueblo y veía cómo el pueblo de Israel era oprimido, veía cómo ni siquiera eran remunerados, estaban en esclavitud, no recibían lo que la bendición de Dios era o quería darles, porque estaban en medio de esta esclavitud. Y Dios levanta a Moisés. Y en Éxodo, vamos a leer Éxodo capítulo 3, el versículo del 4 al 6. Si quieren ir conmigo ahí a sus Biblias, Éxodo 3, del versículo 4 al versículo 6, dice, viendo Jehová, bueno, déjenme ver vamos a leerlo desde el 1. Dice, aconteció apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés tuvo esta visión. Leímos en Joel 2, versículo 28 y 29, que Moisés tuvo esta visión, que podemos tener visiones. Entonces, él dice que vio el ángel y vio una zarza. Y no solamente fue una visión, pero fue algo literal, que él estaba viendo un fuego en medio de esto, vio al ángel de Dios y vio una zarza que estaba ardiendo. Y luego dice, ardía en fuego y la zarza no se consumía. Yo creo que todos conocemos esta historia, incluso a lo mejor los que ya tenemos muchos años dentro de una iglesia, no sabemos ese famoso canto, ¿verdad? Que allá en el monte Horeb la zarza ardía y no se consumía. Y Moisés quería saber por qué no se consumía y entonces escuchó una voz del cielo. A mí me parece tan increíble e interesante que cuando Dios quiere hablarnos, Dios provoca esa hambre, podemos decir, o esa curiosidad de nosotros saber un poco más y nosotros saber por qué están sucediendo tales cosas o por qué en medio de algo, en medio de una circunstancia, Dios te muestra algo y no solamente eso, pero te lleva a que tú busques más o te incomoda a que tú busques más. Entonces dice que la zarza no se consumía. Y el versículo 3 dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Y por qué la zarza no se quema? Porque no se termina, no se consume, no se acaba de quemar. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Entonces, dice la Biblia que Dios vio que Moisés se iba a acercar, o Moisés quería saber por qué esta zarza no se estaba consumiendo. Y entonces es cuando Dios le habla
y empieza, después de que le dice, quita tu calzado, esta es tierra santa, Dios empieza a hablarle y Dios empieza a darle una dirección de lo que él necesita hacer. Ahora, quiero detenerme aquí un poquito en esto, porque muchas veces Dios nos muestra cosas y nos habla a través de cosas, a través de visiones, a través de figuras, a través de cosas que nosotros percibimos, y a veces nosotros nos quedamos pensando o nos quedamos sin acercarnos más a eso que Dios nos está hablando. Nos quedamos sin acercarnos a ver qué es lo que Dios quiere, a ver por qué está ardiendo eso, a ver por qué Dios me está diciendo esto, por qué estoy viendo a lo mejor esta visión delante de mí, por qué estoy viendo esta a la mejor imagen, figura, algo que Dios me esté mostrando, sea literal o sea dentro de mi espíritu, y a veces nosotros no vamos más allá. Y para mí esto es clave, para mí es clave que la Biblia nos está diciendo aquí que cuando Moisés vio la zarza, él dijo, tengo curiosidad, a ver, voy a ver por qué no se consume, voy a ver por qué esto está sucediendo, o voy a ver por qué hay este ángel que quiere hablarme en medio de esto. Entonces, hubo una curiosidad en él, hubo algo que le dijo, acércate y mira más cercanamente, o escudriña un poco más qué es lo que Dios está diciendo. Realmente cuando Dios nos habla y cuando Dios nos muestra algo y ve esa iniciativa de parte nuestra, y ve ese no quedarte nada más con, pues quién sabe qué sería, de repente vi que estaba ardiendo esa zarza, y de repente vi como una figura que estaba ahí detrás, y me quedo con eso, pues hasta ahí me voy a quedar. Pero ¿qué tal cuando nosotros decimos, Dios quiere hablarme algo en medio de esto, Dios quiere mostrarme algo en medio de esto, y me voy a acercar y voy a ver qué es lo que Dios tiene para mí? ¿O qué es lo que Dios quiere hablarme? ¿Qué es lo que a lo mejor esta imagen, esta figura, esta palabra, este versículo que Dios me mostró, este sueño que Dios me habló, cualquier cosa que sea que nosotros estemos diciendo, Dios quiere hablarme y Dios quiere mostrarse a mí en esta área de mi vida? Entonces fue lo que sucedió con Moisés. Dice la Biblia que viendo que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Dios le llamó de en medio de la zarza. Dios te llama en medio de la circunstancia que tú estás viviendo, y Dios te llama para mostrarte algo mayor. Para eso Dios nos llama. Dios no nos llama solamente como para que nosotros digamos, ay, Dios me habló y Dios me dio esta palabra. No, Dios nos llama porque nosotros nos acercamos. La Biblia dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces, Dios nos llama primero porque nosotros nos acercamos, y segundo, porque Él ve la iniciativa. Ya después de que ve la iniciativa, Él tiene una dirección para nosotros. Definitivamente, Él tiene una dirección para nosotros. Entonces, cuando yo veo a Dios en medio de mi circunstancia, es porque Dios me va a hablar las cosas que han de venir. Eso es clave. Dios nos habla las cosas que han de venir. Dios le habló a Moisés y yo me imagino que Moisés empezó a ver la circunstancia en una manera diferente. Empezó a verla desde la perspectiva de Dios. Cuando Dios le dijo, Moisés, Moisés, y Moisés le dice, heme aquí. Entonces dice la Biblia, dice que Dios le dijo,
yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus extractores. Eh, a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Entonces, había una circunstancia que el pueblo de Israel estaba viviendo, como yo dije, estaban viviendo en medio de la esclavitud, y Dios saca a Moisés en medio de esa circunstancia y le llama para ser el libertador de ese pueblo. Qué interesante que cuando hay una circunstancia, si nosotros no vemos desde la perspectiva de Dios, vamos a seguir viendo exactamente con nuestros ojos naturales. No vamos a ver lo que Dios quiere, sino vamos a seguir viendo con nuestros ojos naturales. Yo me imagino que Moisés por mucho tiempo, seguramente él dijo, pobres esclavos, o míralos cómo están, o a lo mejor hasta estaba actuando con ellos en la misma manera que los egipcios estaban actuando, porque estaba con una familia egipcia, vivía con una familia egipcia. Entonces, él empieza a ver la circunstancia, o ve la circunstancia, yo me imagino con sus ojos naturales y desde su perspectiva natural, ay, pues pobres hombres, pobres mujeres, pobres esclavos, nunca reciben o no están siendo remunerados en la manera que tienen que ser remunerados, no están caminando tal vez en un estilo de vida de bendición, están caminando a lo mejor siendo oprimidos, todo esto que les estaba sucediendo, pero cuando Dios les saca de en medio de su circunstancia o de en medio de su comodidad, entonces él empieza a ver la circunstancia desde la perspectiva de Dios. Él empieza a ver como Dios ve, como se ha titulado este congreso. Él empieza a ver a través de los ojos de Dios y no a través de la perspectiva humana en la que él estaba viviendo o en la que él estaba caminando, sino que él empieza a ver al pueblo ahora desde la perspectiva que Dios le había hablado. Y Dios le dijo, te vas a poner delante de los líderes, vas a sacar al pueblo, lo vas a sacar de Egipto, y a partir de ese momento es como cuando Dios nos habla algo. Yo no sé si les ha pasado, pero yo me imagino que como cuando estamos en la presencia de Dios y tenemos una circunstancia y es una circunstancia a lo mejor que está fuera del alcance de tus manos resolver, es mayor a humanidad, mayor a ti, y de repente tú la ves desde esa perspectiva y dices, yo no sé si lo pueda resolver, yo no sé si pueda caminar en una manera distinta en cuanto a esto. Pero cuando empiezas a ver desde la perspectiva de Dios y estás en medio de la alabanza y levantas tus manos, estás en medio de esa adoración y Dios empieza a hablarte, empiezas a tener esta relación con Él, este encuentro con Él en medio de esta circunstancia, y empiezas a decir, Dios, que no sea yo quien ve esta circunstancia desde mis propios ojos, sino que yo pueda ver la circunstancia con tus propios ojos. Y cuando Dios empieza a hablarte y cuando Dios empieza a mostrarte lo que Él va a hacer y empieza a decirte, mira cómo tú ves la circunstancia, pero mira cómo yo veo la circunstancia, y no solo cómo veo la circunstancia, sino cómo te veo a ti en medio de esa circunstancia, y empiezas a adorar o sigues adorando y empiezas a verte y empiezas a pararte en la perspectiva desde la vista de Dios y no desde tu propia vista, entonces las cosas empiezan a cambiar. Y cuando abres tus ojos,
y percibes la circunstancia, ahora la percibes desde el punto de vista de Dios. No la percibes desde tu propia perspectiva o desde tu propia humanidad. Ahora ves la circunstancia como Dios la ve. Y yo no sé si les ha pasado, pero empiezas a actuar en la circunstancia desde una manera muy diferente, interna, que se refleja en una manera externa. Empiezas a tener esa perspectiva interna o esa postura, ese actuar interno que te permite ver Dios o te permite Dios recibir y percibir por haber estado en su presencia, en una relación con Él y por concebir ahora este propósito nuevo o este andar nuevo durante esta circunstancia. Yo creo que muchos hemos vivido eso o muchos hemos pasado por esta etapa donde de repente tenemos esta circunstancia tan difícil, ya no sabes cómo actuar, ya no sabes qué decir, ya no sabes qué hacer, ya no sabes en qué manera caminar, pero de repente estás en estos momentos divinos, en estos momentos de destino, donde Dios te muestra, incluso Dios te muestra el final de esa circunstancia, y ahora cuando tú empiezas a caminar, ahora cuando tú te enfrentas a la circunstancia, la ves desde una perspectiva distinta, la ves de una manera distinta, porque ahora Dios te mostró todo lo que Él es y ahora puedes actuar diferente en medio de esta circunstancia. Fue lo que le pasó a Moisés. Yo me imagino que Moisés regresó de esa zarza y de esa circunstancia, de esa zarza ardiendo, de ese ver al ángel de Dios, de ese oír a Dios, porque después de que vio, entonces escuchó a Dios y Dios le dijo: detente ahí, Moisés, y mira lo que yo te voy a mostrar, porque yo necesito que saques a mi pueblo de ese cautiverio y que le lleves a una libertad. Entonces yo me imagino que cuando Moisés regresa de ese monte y regresa de ver esa zarza ardiendo y de escuchar la voz de Dios, entonces su perspectiva cambia cuando entra y ve al pueblo de Israel. Yo me imagino que él empezaba a ver estos esclavos como levantándose, enderezándose, caminando en una manera diferente y viéndoles como si supieran lo que te espera. Si supieras lo que Dios tiene preparado, si supieras la libertad que Dios va a traer, si supieras el lugar a donde Dios te va a llevar, si supieras que Dios te está llevando a una tierra de promesa, a un lugar donde nunca pasaste, donde nunca viviste, donde vas a tomar cosas que pensabas que nunca ibas a disfrutar. Entonces, yo me imagino que así vio Moisés al pueblo, que así veía cada persona que estaba trabajando en una manera ardua, a lo mejor jalando algún carro, a lo mejor construyendo, a lo mejor piscando algo, y él les veía, y ahora les veía desde la perspectiva de Dios. Las cosas cambian cuando tú ves desde la perspectiva de Dios, cuando tú ves como Dios ve. Entonces nunca vuelves a ver tu vida y nunca vuelves a ver tus circunstancias en la misma manera, porque Dios ahora te hace verlas de una manera diferente. Entonces Dios empieza a hablarle a Moisés y le habla desde la perspectiva de victoria, le habla desde la perspectiva de conquista, le habla desde la perspectiva de yo soy tu Dios y yo soy el que te levanta. Y aunque Moisés estaba temeroso en ese momento, aunque Moisés de repente, si nosotros vemos, no vamos a leer todo el capítulo, ustedes pueden leer todo este capítulo después en su casa. Pero Moisés empieza a preguntarle a Dios, a ver, pero dime cómo, a ver, asegúrame que esto va a suceder, y qué tal si me preguntan esto, qué les voy a contestar, y quién me está enviando, y todas estas cosas a las que Dios siempre le afirma
y le confirma lo que él va a hacer y la manera en la que él lo va a hacer. Muy claramente, muy claramente. Yo creo que cuando nosotros nos vemos en este punto o en esta perspectiva de Dios, desde la vista de Dios, entonces las cosas cambian y nosotros podemos actuar en una manera muy diferente a como a lo mejor hemos actuado en otro tiempo ante las mismas circunstancias en nuestra vida. Entonces Dios le habló a Moisés en esa manera. Y entonces Dios ve otro de los capítulos que nos confirma que Dios le habló así a Moisés, es Hechos capítulo 7, versículo 31. Si ustedes pueden leerlo después, versículo 31 y 32. Y ahí nos dice cómo Dios habló a Moisés y liberó ya en una manera, hablando este libro de los Hechos, en una manera pasada. Así como Dios liberó al pueblo, así como Dios le habló a Moisés, Dios nos quiere hablar a nosotros también. Y Dios quiere mostrarnos y Dios quiere que nosotros veamos la manera de ver de Dios, sean circunstancias, sea alguna palabra, sea familia, sea alguna persona. Yo sé que en estos momentos hay mucha gente que está atravesando por circunstancias difíciles, hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo, hay mucha gente que se ha quedado sin un papá, sin una mamá, sin un esposo, sin una esposa, sin un hijo, sin una hija, sin un amigo, sin un compañero de trabajo. Hay mucha gente que ha estado padeciendo en este tiempo y tal vez muchos de ellos no conocen a Dios o no conocen que Dios quiere llevarles a otro nivel o que Dios quiere llevarles a a ver las circunstancias desde la perspectiva de quién Él es, desde la perspectiva de Él mismo o de su mismo espíritu. Entonces, si nosotros los entendidos, dice la Biblia, podemos ver a Dios y si nosotros los entendidos podemos concluir como Dios concluye, entonces nosotros entendemos que hay un gran propósito en nuestra vida, que hay una gran labor que nosotros tenemos porque a ti y a mí Dios nos llamó a ser libertadores. Viendo las circunstancias como Dios las ve, viendo la vida o viendo este año y viendo esta década como Dios lo ve. Ahora, ¿te has preguntado cómo Dios ve estas circunstancias? ¿Te has parado en esa perspectiva desde cómo Dios ve lo que está aconteciendo? Cómo Dios ve la vida de muchas personas que a lo mejor han padecido, cómo Dios ve la vida de muchas empresas que a lo mejor están pasando diferentes circunstancias o familias que a lo mejor han sido quebrantadas por esto. Definitivamente Dios es un Dios que nos habla y es un Dios que nos guía y es un Dios que nos hace ver las cosas desde su perspectiva, desde su perspectiva. Así que Él quiere que nosotros lo veamos así. Vamos a ver en otra persona, aunque aquí no fue de ver, porque hablamos que Moisés fue de ver y mañana vamos a estar viendo algunos puntos de cómo Dios te puede hablar a ti, pero mientras tanto queremos ver cómo Dios habló a diferentes personas en la Biblia que fueron llamados y que fueron no solamente llamados a ver como Él veía, sino a oír también como Él oye y a cambiar las circunstancias de ellos mismos o de otras personas. Entonces, otra de estas personas fue Samuel, o es Samuel. Y en el libro de Samuel, en primera de Samuel, capítulo 3, versículo desde el 1,
Samuel 3 del 1 hasta el 14, ahí vemos nosotros la historia de Samuel. Yo creo que ya muchos sabemos también esta historia. Quise poner estas historias porque muchas veces nosotros necesitamos como extraer de eso, así como sacamos de la historia de Moisés y la zarza, estos puntos que nosotros necesitamos ver de cuando Dios nos ve en una manera y nos hace ver las circunstancias desde su perspectiva, y que Él nos ve como líderes, y Él nos ve como libertadores, y Él nos ve como una voz a su pueblo. Entonces nosotros cambiamos nuestra perspectiva. Si nosotros nunca nos vemos así, si siempre nos vemos como alguien que necesita de un líder, como alguien que necesita de una, a la mejor perspectiva de alguien más, si nosotros siempre estamos viéndonos como a lo mejor lo voy a mencionar como víctima, pero no solamente como víctima, sino aún cuando ya tú dices, no, yo no me veo como víctima, pero me veo como alguien que necesita. A veces nos vemos como personas que están necesitando de otros, que están necesitando de la palabra de otros, cuando Dios quiere mostrarnos eso, quiere mostrarnos el ángel, y quiere mostrarnos el fuego, y quiere mostrarnos la zarza que no se consume. Entonces tú necesitas ver cuál es la zarza que Dios me ha mostrado, o cuál es ese fuego que no se ha consumido y que no ha terminado en mi vida, y a través del cual Dios me hace ver en una manera palpable la manera en la que Él quiere que yo vea las circunstancias, y la manera en la que Él quiere que yo vea mi propia vida. Entonces es muy diferente cuando nosotros lo vemos así. Ahora, Samuel fue otra de las personas que oyó a Dios, y yo creo que todos ya no sabemos esta historia, todos conocemos esa historia de Samuel, donde este joven va y se duerme ahí tranquilamente, y de repente oye que le llaman Samuel, Samuel, y se levanta. ¿Por qué se levanta? Porque escuchó la voz de su líder, se levanta porque escuchó la voz de Elí, y entonces va con Elí y le dice, ¿me llamaste, Señor? Y Elí le dice, no, yo no te llamé, ve y recuéstate, o ve y duerme, porque yo no te hablé. Entonces va Samuel, se recuesta nuevamente, y cuando se recuesta vuelve a escuchar Samuel, Samuel, y entonces nuevamente se levanta y va con Elí y le dice, ¿me llamaste, mi señor? Y Elí le dice, no, yo no te hablé, ve y duerme. Y entonces nuevamente va Samuel y se recuesta, y por tercera vez vuelve a escuchar Samuel, Samuel. Entonces se levanta, vuelve a escuchar la voz de Elí, y va con Elí y le dice, heme aquí, me llamaste. Y entonces Elí le dice, no, yo no te llamé, pero viendo Elí que ya era la tercera vez que escuchaba, entonces le dice, ¿sabes qué, Samuel? Ve, acuéstate y duerme, y si vuelves a escuchar esa voz, di, heme aquí, envíame a mí. ¿Por qué? Porque Elí reconoció que Dios quería hablarle a Samuel, y que Dios quería que Samuel escuchara su voz. Entonces, muchas veces así Dios quiere hablarnos a nosotros. No solamente Dios quiere que nosotros veamos como Moisés vio, y que veamos a través de sus ojos, pero también Dios quiere que escuchemos. A algunos a lo mejor les toca en una circunstancia ver, a otros les toca oír en determinada circunstancia, otros pueden ver y pueden oír, porque si nosotros estamos viendo, muchas veces Dios te muestra todo el panorama de lo que Dios quiere que hagas, o de la manera en la que Dios quiere que tú camines en tu vida, o en las circunstancias que estás viviendo. En otras ocasiones
puede ser su voz nada más. No necesariamente nosotros tenemos que siempre ver a algo como a Moisés le sucedió, sino también nosotros podemos nada más como discernir la voz de Dios y escuchar lo que Dios tiene para nosotros en ese momento. Y al nosotros escuchar, entonces podemos caminar y podemos ser guiados a través de la voz de Dios en nuestra vida. Yo menciono en el libro que cuando Dios nos habla o cuando Dios quiere hablarte a través de su voz, tú vas a tener testimonio y vamos a ver el día de mañana cómo nosotros podemos filtrar la voz de Dios, porque yo sé que algunos están diciendo, bueno, ¿y qué tal si yo veo una zarza en una montaña y a lo mejor no sé qué es Dios? O qué tal si de repente yo tengo una visión, pero no sé qué es Dios tampoco, entonces no le hago caso o no hago nada, conforme a eso no camino y me he perdido de cosas. Y ciertamente sí, mucha gente se ha perdido de cosas por no ver y por no solamente porque a lo mejor ven, pero no se acercan a ver qué es lo que Dios tiene para ellos en medio de eso que están viendo o en medio de eso que están discerniendo o en medio de esa voz que están escuchando, como le pasó a Samuel. Samuel escucha y de repente Dios le dice o Elí le dice, ve y acuéstate y dime aquí. Entonces cuando Samuel dice, heme aquí, Dios empieza a hablarle las cosas que él va a hacer y empieza a darle esa dirección de las circunstancias. La misma manera o lo que Dios hace o la razón por la que Dios hace las cosas es para que tú entiendas en qué manera vas a caminar en cuanto a una circunstancia. ¿En qué manera vas a caminar en cuanto a la perspectiva que Dios te está dando ahora? Y que será muy diferente a la manera en la que tú viste las cosas. No podemos ver las circunstancias en la misma manera. Por ejemplo, yo tuve una pues circunstancia, vamos a llamarlo así, donde Dios me habló, varias veces lo he platicado y les he comentado que estando en alguna ocasión cortando en el jardín, ¿verdad? Haciendo el jardín ahí en la casa, de repente, cada vez que yo hacía el jardín, cada vez que yo iba podando el zacate, me gusta mucho las cosas de jardín, entonces cada vez que yo podaba, yo tenía en un lugar una planta de tomates, y eran tomates de los tomatitos dulces, chiquitos, cherry tomatoes se llaman, y entonces yo tenía esta planta de tomates y siempre la había puesto ahí, yo la había plantado ahí y entonces siempre que yo pasaba y la veía y cortaba tomates, pues me daba mucho gusto, ¿verdad? Y estaba muy orgullosa de esa plantita que había crecido. Y entonces, pero cada vez que yo pasaba, iba cortando el zacate por ahí, el jardín, y entonces yo veía que en un lado de esa planta de tomates había una rama, y era una rama fea, no era como la plantita bonita, grande, ¿verdad? Sí era alta, pero no eran las hojas tan verdes como con la planta de tomatitos. Entonces yo decía, ay, esa rama fea otra vez está ahí. Y entonces, y ahí está, ¿no? No la había cortado, la voy a sacar, decía yo, la voy a sacar. Entonces, ese día digo, ya creció más esa rama fea y ahí están los tomates tan bonitos y todo, y esta rama pues está ahí nada más y no tiene razón de ser. Eso era lo que yo veía. Entonces, y mis tomatitos tan bonitos y ahí está, y no, la voy a quitar. Y entonces estoy terminando todo, ya cuando terminé, dije, ahora sí, voy a quitar esta planta.
y empecé a regarla, dije, para que salga más fácil y para que salga con todo y raíz. Entonces empecé a regar la planta y luego empecé así a remover la tierra en un lado y ya cuando vi que se había aflojado la tierra, aparte pues tenía tierra buena porque estaba cerca de los tomates y yo había puesto una tierra muy buena ahí alrededor, entonces veo que ya está aflojada la tierra y entonces saco la planta y saco la rama, esa, ¿verdad? Saco la rama y entonces veo que se trae un montón de tierra, pero como de este tamaño así venía una tierra pegada a la raíz y veía unas raicitas ahí. Entonces, ay, agarro la planta y digo, todavía no conforme con que es una rama fea, se trae todo este bulto de tierra buena. Entonces empiezo a sacudirla y empiezo a quitarle la tierra y cuando empiezo a quitarle la tierra me doy cuenta que era una papa más grande que la palma de mi mano. Entonces cuando veo esa papa que ya le quité la tierra, empezó a caerse la tierra donde la sacudí y veo que era una papa y traía como dos papitas así pegadas. Entonces mi primera reacción fue regresar al hoyo donde estaba la planta, ponerla ahí y tapar la tierra. Y así como que lo hice de una manera muy rápida y dije, Dios mío. Entonces, no les puedo decir todo lo que estaba pasando por mi mente en ese momento, pero la primer cosa que vino a mi mente fue como que el Espíritu Santo me estaba hablando en ese momento y la primera cosa fue como que Dios me dijo, rama fea, así como tú veías una rama fea. Y entonces cuando Dios me habla eso, la segunda cosa que Dios me dijo, esa tú no la plantaste, tú plantaste los tomates, pero esa yo la hice crecer ahí. Entonces fue la segunda cosa que Dios me dijo. Cuando Dios me habló la primera cosa y Dios me dijo, para ti es una rama fea, pero para mí es un fruto. Es una rama que trae un fruto, pero trae un fruto interno que como nunca lo viste, siempre hablaste cosas malas de ella. O siempre dijiste que era una rama fea, siempre dijiste que estaba ahí inservible, siempre dijiste que estaba al lado de la planta de tu planta de tomatitos y que la estaba afeando, ¿verdad? Que no se veía tan bonita ahí. Y entonces cuando Dios me empezó a hablar todo eso, yo mirando a la planta en unos instantes, o a esa rama en unos instantes, fue como Dios me habló así literalmente y Dios me dijo, yo no veo como tú ves. Yo no veo las cosas como tú las ves, tú necesitas ver como yo veo. Entonces, hasta que yo vi la planta completa como Dios la veía, definitivamente Dios ve debajo de esa tierra. Yo no había visto debajo de esa tierra. Yo no sabía lo que había debajo de esa tierra o debajo de todo ese bulto que se trajo. Pero Dios sí. Y Dios me dijo, yo no veo las cosas como tú las ves. Yo creo que ese fue un momento muy clave en mi vida cuando yo entendí, yo necesito ver las cosas y cada circunstancia como Dios la ve. Porque hasta el momento que yo vea las cosas como Dios las ve, entonces yo voy a poder no solamente tratar las cosas o tratar las personas o tratar las circunstancias como Dios las ve, sino que voy a poder actuar en medio de esas circunstancias en la manera en la que Dios actúa. Voy a poder hablar a las circunstancias y voy a poder actuar en las circunstancias conforme Dios actúa. No conforme yo actúo, conforme Dios actúa, que es muy diferente a como Dios actuaría ante esa circunstancia conforme lo que yo estaba actuando. Yo estaba actuando en una manera humana,
en una manera carnal, podemos decir, nada más conforme lo que yo quería, conforme mis emociones o conforme yo siento bonito con estos tomates, pero no siento bonito con esa rama fea. Entonces, y Dios me enseñó que Él ve en una manera muy diferente a la que nosotros vemos. Aun cuando tú ves personas de repente que piensas que no tienen propósito, que piensas que a lo mejor no saben cuál es su razón de ser, no saben por qué Dios les formó, por qué Dios les hizo. Todo lo que se ve a lo mejor en ellos es, todo lo que se ve a lo mejor en ellos es una simple rama fea, pero lo que Dios ve es lo que está debajo, lo que está dentro, lo que traen de fruto, lo que vienen cargando. Y así es con muchas de las circunstancias de nuestra vida y así es con muchas de las personas que están alrededor de nuestra vida. Dios nos ve en una manera diferente. Por lo tanto, Dios quiere que nosotros veamos las circunstancias y que nosotros veamos nuestra propia vida desde su perspectiva, desde la manera que Él ve. Así como le pasó a Moisés. Moisés, después de que vio una bola de esclavos maltratados, humillados, empieza ahora a ver un pueblo que era un pueblo de Dios y que Dios quería rescatar lo más pronto posible. Y empieza a ver esa perspectiva en una manera diferente. Cuando yo vi esa rama y ahora la vi enterrada, ahora la vi completa. Ahora no la vi como una rama fea, ahora la estaba viendo con una rama que traía un gran fruto, que a su vez ya estaba produciendo fruto. Es muy diferente cuando nosotros vemos esas cosas. Entonces yo vi en esa manera, yo vi lo que Dios me permitió ver y escuché a Dios, no solamente en mi espíritu, pero escuché a Dios también en la manera que Él me estaba diciendo, tú necesitas ver diferente. Y tú necesitas ver a una de las personas diferentes, ver las circunstancias diferentes. Desde ese momento yo empecé a ver cada circunstancia o aprendí a ver cada circunstancia desde la perspectiva de Dios. Incluso yo he preguntado a Dios, Dios, ¿cómo ves tú esto? ¿Cómo ves tú esta circunstancia? ¿Cómo ves tú esto que está pasando? ¿Cómo ves tú mi vida en medio de esto? ¿Cómo me ves tú a mí como respuesta en medio de estas circunstancias? Cuando nosotros preguntamos a Dios, Dios te contestará y Dios te hará ver, ya sea a través de una visión como le pasó a Moisés, Dios te dejará ver el panorama como le pasó a Moisés y Dios te dejará escuchar, así como le pasó a Samuel. Dios te dejará escuchar y Dios te permitirá ver las cosas que Él tiene para ti y las cosas que Él quiere que tú veas, las cosas que Él ha preparado para ti, pero hasta el momento en que nosotros aprendemos a verlas o aprendemos a ver desde la perspectiva de Dios y aprendemos a oír desde la perspectiva de Dios y no desde nuestra propia perspectiva o no desde nuestro propio panorama, porque muchas veces nosotros vemos desde nuestro propio panorama o perspectiva, entonces las cosas cambiarán cuando nosotros aprendemos a ver desde la perspectiva de Dios y a oír de lo que Dios nos ha hablado en base a la circunstancia que le estamos preguntando. Yo sé que mucha gente se ha preguntado en estos momentos, Dios, ¿a dónde vamos? ¿Hacia dónde va la humanidad? ¿A dónde vamos caminando? ¿Qué es lo que tú quieres de estos momentos? Entonces, definitivamente Dios nos hablará y Dios nos mostrará lo que Él tiene, lo que Él quiere y lo que Él es y lo que Él quiere lograr a través de nosotros. Si Dios habló a Moisés, un hombre que
temía, o un hombre que aparte que era temeroso de Dios, y lo vemos ahí, pero temía de su propia, no dudaba, mejor es la palabra más conveniente, dudaba de lo que Dios podía hacer a través de él, y Dios le usó. Cuanto más nosotros que tenemos la vida misma de Dios impregnada en nuestra vida, tenemos a Dios, tenemos a Jesús dentro de nosotros y tenemos al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Entonces, cuando nosotros caminamos en esa manera y cuando nosotros vemos desde esa perspectiva, las cosas cambian definitivamente. Y hay una última persona que yo quiero que me acompañen a ver aquí, que también tuvo una visión que cambió su vida, y este fue Isaías, cuando tuvo esta visión del llamamiento, y es en el capítulo 6 de Isaías. Si pueden acompañarme, ahí vamos a leer del 8 al 10. Dice: después oí la voz, después de que vio ángeles, arcángeles, querubines, serafines, vio un trono, vio a Dios sentado en el trono. Y después de toda esta visión tan sorprendente, si ustedes quieren, léanlo después ahí en su casa también, para no leerlo todo. Pero después de esta visión tan sorprendente que él tiene del trono, y que él tiene de Dios en el trono, y todos los ángeles, y el fuego y sus ojos, y el resonar ahí del trono y de las puertas, y todo lo que oía, en el versículo 6 dice: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó mis labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Y Dios empieza a hablarle, Dios empieza a llamarlo, y a mostrarle las cosas que él quiere hacer en su vida. Después de que tuvo una gran visión, escuchó la voz de Dios, escuchó a Dios, y escuchó que Dios le decía lo que él tenía que hacer. Entonces, cada vez que nosotros nos acercamos al trono, cada vez que nosotros nos acercamos a su presencia, cada vez que nosotros tenemos esta relación con él, esta intimidad con él, esta adoración a él, conocerle a través de las escrituras, entonces estamos en una comunión con él, y estamos entrelazados. Y la Biblia dice que no solamente es una comunión, es una koinonía. Y una koinonía quiere decir: yo pongo mi mano en tu corazón y tú pones tu mano en mi corazón. Entonces es como estamos así, ¿verdad? Lo voy a poner así, ¿verdad? Yo tengo mi mano en el corazón de Dios, y Dios tiene su mano en mi corazón, mostrándome, hablándome, indicándome todas las cosas que Él quiere que yo haga, todas las cosas que Él quiere, o la perspectiva de cómo quiere Él que yo vea. No solo las circunstancias, como dije, pero también personas, también familias, también iglesias, la nación, las naciones. Definitivamente Dios quiere que nosotros podamos ver como Él ve, y nosotros podamos entender
como Él entiende o escuchar de Él las cosas que Él quiere decirnos y lo que Él quiere hablarnos para que nosotros podamos actuar y podamos caminar desde su perspectiva. No solamente que podamos ver, pero podamos actuar y podamos caminar desde su perspectiva. Y yo sé que hay personas que nos están viendo que tienen circunstancias difíciles, que han pasado por circunstancias difíciles en este tiempo que estamos viviendo de cuarentena y donde Dios definitivamente quiere mostrar su mano a ustedes, pero no solamente quiere mostrar su mano a ustedes, también quiere actuar a través de ustedes. Y este actuar es para la vida de otras personas, para la vida de seres queridos, para la vida de gente que se ha acercado y te ha preguntado qué puedo hacer yo en determinado momento o qué puedo hacer yo conforme a estas circunstancias que estoy viviendo o qué puedo hacer yo y cómo puedo actuar cuando tengo una persona a la que necesito ayudar o a la que necesito apoyar. Entonces es muy importante que nosotros estemos escuchando a Dios, y no solamente escuchando a Dios, sino que sepamos que en este nivel de coinonía, en este nivel de relación con Dios, Él nos hablará y Él nos mostrará todas las cosas que nosotros podemos hacer y todas las cosas a través de las cuales nosotros podemos actuar y podemos mostrar al Dios que vive dentro de nosotros, mostrar al Dios que tiene el poder, que hace milagros, que actúa en una manera diferente y que Él quiere poner sus ojos en mí. Y no solamente en mí, pero a través de mí. Y que ya no vea yo las circunstancias como esa rama fea, que ya no vea yo a las personas como esa rama fea, que ya no vea yo ninguna cosa como esa rama fea, sino con el fruto que esa rama viene cargando. Y que yo pueda distinguir entre esta parte arriba de la tierra o lo superficial y yo pueda poner mis ojos en el fruto o en las cosas que no se ven para que yo pueda tener la perspectiva de Dios en las circunstancias. Por eso la Biblia dice, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, poner la mira en las cosas que no se ven. No te dejes llevar por las cosas que estás viendo, no te dejes llevar por las circunstancias que estás viendo. Ve como Dios ve, escucha como Dios escucha, porque definitivamente Dios quiere hablarnos. Dios quiere hablarnos. Y yo voy a pedir que ahí donde estás, voy a orar por ti. El día de mañana yo voy a compartir puntos claves, como dije, filtros a través de los cuales yo voy a poder discernir que es Dios, porque yo sé que hay mucha gente que de repente ahora mismo se está preguntando cómo voy a saber que es Dios y cómo, si yo leo la Biblia, cómo voy a saber qué punto es para mí, qué punto no es para mí, a lo mejor en qué manera voy a actuar o qué es lo que Dios tiene. Entonces el día de mañana vamos a estar viendo filtros, pero por ahora yo quiero que tú te veas así como Moisés se vio cuando Dios le habló. Yo quiero que tú te veas y empieces a ver que cuando Dios te muestra algo o cuando Dios te habla algo es porque Él quiere que tengamos una perspectiva diferente. Él quiere que nosotros tengamos un entendimiento mayor al que tal vez nosotros hemos tenido en ese tiempo. Dios quiere que tengamos un entendimiento más claro del panorama
panorama y de cómo Él ve las cosas. Entonces yo voy a orar y voy a declarar que Dios abrirá una visión a tu vida, que Dios abrirá una nueva palabra a tu vida, una nueva dirección a través de la visión que Dios te dé, y que no solamente tú la puedas recibir para ti, pero que tú puedas libertar a otras personas que están padeciendo tanto en estos momentos, que tú puedas libertar a otras personas que están a lo mejor al borde de la muerte, han perdido familiares, han perdido trabajo, han perdido casas, han perdido cosas, y todo su año y su nueva década se ha tornado en una pérdida. Cuando Dios quiere que tú y yo les hablemos y les libertemos de esa condición que ha llegado a su vida y de esa esclavitud que ha llegado a su vida, para que ellos puedan ver que en medio de las circunstancias todavía Dios puede hacer algo y todavía Dios es capaz de hacer algo. Así que cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a orar. Papá, en este momento yo pongo a cada persona que nos está viendo, ya sea ahora mismo o que lo va a ver o que va a ver la repetición en otro momento, y donde quiera que ellos estén, papá, en cualquier lugar que ellos estén, en cualquier circunstancia que ellos estén atravesando, yo declaro en este momento que tú traes una visión a su vida, así como la trajiste a Moisés. Tú traes una visión clara a su vida, y no solamente esa visión para que ellos puedan acercarse y poder discernir más, sino una palabra clave a su vida y a sus circunstancias, y no solamente a ellos, sino a la vida de todo un pueblo, papá, a la vida de toda una nación, a la vida de todo el pueblo que te conoce y aún los que no te conocen, papá, que ellos puedan verse a través de esta visión como los libertadores, que ellos puedan verse a través de oír tu voz como los que traen a victoria a un pueblo que pensaba que iba a vivir esclavo durante toda su vida, que iban a vivir en esta esclavitud o en este no remunerar, en mantenerlos oprimidos, en esta opresión, papá, durante toda su vida, sino que ahora cada persona pueda verse como los libertadores de ellos, porque tú nos das una visión clara, tú nos das una visión fresca, tú nos das una palabra clave, y tú nos dejas ver, Señor, las circunstancias conforme el fruto que vienen cargando, no conforme lo que se ve, sino conforme el fruto que vienen cargando, papá. Aunque al parecer a nuestra vista era una rama fea, era una circunstancia fea, traía un fruto grande, traía un fruto abundante, traía un fruto fuerte y poderoso para poder cambiar nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, yo oro que cada mujer, yo oro que cada varón que nos ha visto en esta tarde se convierte en alguien que ve como Dios ve, y alguien que escucha como Dios le habla, o alguien que oye como Dios oye, aun cuando se estén oyendo otras cosas, que él pueda oír la voz de Dios en medio de cada circunstancia, que él pueda oír estas palabras en la manera que Dios las oiría, y poder transformarlas y poder transformar las circunstancias, papá. En el nombre de Jesús lo declaro, y yo sé que así será, porque tú eres un Dios poderoso, tú eres un Dios que ve en una manera diferente desde la perspectiva de los cielos, y ahora así vemos nosotros, papá. En el nombre de Jesús, gracias, gracias por tu palabra, porque yo sé que no vuelve vacía, sino que tú traerás un fruto abundante. En el nombre de Jesús, papá. Amén. Amén.